Entonces, esta matriz que ustedes ven aquí, hablamos en esta clase de que tiene un nombre en específico. Ese nombre en específico es la matriz identidad. Esta es la matriz identidad de orden 2, es decir, de que es una matriz diagonal que además cumple ser una matriz diagonal superior y diagonal inferior. Es las dos a la vez. Entonces, estas matrices, la matriz A y la matriz B, cumplen con una condición muy importante que vamos a estudiar a continuación. Lo que cumple es de que si yo multiplico A por B y me da la matriz identidad, quiere decir que la matriz B va a ser la matriz inversa de la matriz A. Las matrices tienen inversas, aquellas que son matrices cuadradas y que cada uno de sus vectores, porque también los podemos ver como vectores, cada uno de sus vectores son linealmente independientes. Este es una definición o un concepto que no se estudia a veces en Matemáticas 1, ya que viene siendo a veces un concepto un poco fuerte matemático, y nosotros más adelante vamos a ver de qué forma establecer cuando una matriz cuadrada tiene inversa. Cuando entremos a la parte de determinantes se van a dar cuenta de que aquellas matrices que tengan determinante diferente de 0 son esas matrices que tienen inversa. En este caso, no vamos a saber si esta matriz tiene o no tiene inversa por no saber si sus vectores son linealmente independientes o estos vectores me llevan a la base de R2, en este caso por ser una matriz de 2 por 2. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a encontrar siempre las inversas por un método que lo vamos a estudiar a continuación. Ese método nosotros le llamamos el método del espejo. Para eso tenemos que estudiar algunas operaciones elementales en fila. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero pasando a la parte de matrices inversas, quiero que les quede muy claro que siempre que yo tenga A inversa y lo multiplique por la matriz A, esta me va a dar la función identidad. Esto básicamente nosotros lo estudiamos a veces con los números reales. Es decir, de que a veces nosotros cuando queremos llegar a la unidad, cuando queremos despejar en algunas ecuaciones, buscamos el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es el que me lleva a la identidad o al elemento neutro en la multiplicación. Entonces, en este caso, la matriz identidad es como el elemento neutro en la multiplicación. Si yo multiplico la matriz identidad por cualquier matriz, básicamente estamos hablando de matrices cuadradas, siempre me va a dar la misma matriz. Es igual que en los números reales. En los números reales, si yo multiplico 3 por 1, me queda el mismo número. Si yo multiplico 5 por 1, me queda el mismo número. Es el elemento neutro. En este caso, en las matrices, el elemento neutro es la matriz identidad. Bueno, entonces, pasando a la parte de las matrices inversas, tenemos que estudiar una base teórica para encontrarlas. No podemos nada más decir que la vamos a encontrar sin tener la parte teórica en el documento de texto que se ha adjuntado en el aula virtual. Recordemos las operaciones elementales en fila, que solo son nada más 3. Estas operaciones elementales en fila tenemos como primera operación de que nosotros vamos a sustituir o vamos a intercambiar filas. Vamos a decir de que la fila sub i la intercambiamos con la fila sub j. La iésima y la jésima fila. Esa puede ser cualquiera y va a estar variando del orden de la matriz en las cuales va a variar, por ejemplo, si tenemos una matriz de 5 por 5, este i y esta j van a estar variando entre 1 y 5. Pero recordemos que tendría que ser i diferente de j para que haya un intercambio de filas. Esta es la primera operación elemental en filas. Cada vez que yo establezca o realice una operación elemental en filas, vamos a estar obteniendo una matriz equivalente. Siempre vamos a llamarlas matrices equivalentes. Anteriormente le poníamos la igualdad cada vez que realizábamos una operación de suma, resta, y nosotros sabíamos que iba a ser un resultado igual.
En este caso no, en este caso son matrices equivalentes. A veces estas matrices equivalentes nosotros las establecíamos con la notación en el texto como un asterisco. Cada vez de que obtengo una matriz equivalente le poníamos un asterisco. La segunda operación elemental en fila viene siendo cuando yo sustituyo una fila iésima por un escalar por la misma fila iésima. Quiere decir que si yo multiplico una fila por un escalar, lo que voy a tener de resultado es otra matriz equivalente. Ahora, estas matrices son equivalentes, son muy importantes de que nosotros podamos establecer qué es lo que sucede con ellas, porque en algún punto de los determinantes vamos a establecer a veces algunos de estas propiedades y esas van a ser propiedades de determinantes. Las vamos a estudiar paso a paso. La tercera operación elemental en fila viene siendo cuando yo sustituyo una fila iésima por decirlo así, una ecuación prácticamente lineal por cada uno de los elementos de esa fila. Es decir, que la fila iésima la voy a sustituir por un escalar multiplicado por f sub i, es decir, por cada uno de los elementos de la fila i, más multiplicar un escalar por cada uno de los elementos de una fila jésima. Recordemos de que alfa y beta van a pertenecer a los números reales. Estamos trabajando con matrices reales. Y en este caso, para que esta propiedad no sea igual a la propiedad anterior, vamos a establecer de que b tiene que ser diferente de 0 y también sabemos de que alfa también tendría que ser diferente de 0, porque si yo la sustituyo esta fila por su misma fila multiplicada por el escalar y es 0, lo que estoy haciendo es anulando una fila y esa matriz equivalente no va a tener sentido. Bueno, entonces, estas operaciones para encontrar las matrices equivalentes de una matriz me van a servir para encontrar la matriz identidad de este ejemplo. Vamos a aplicar lo que anteriormente les dije, el método del espejo. ¿Qué es el método del espejo? El método del espejo consiste en que voy a hacer una matriz aumentada. Las matrices aumentadas son aquellas en las cuales escribo la matriz, escribo un separador y voy a escribir a continuación o un vector. Más adelante, cuando estemos con la parte del método regresivo de Gauss, a veces lo vamos a poner ahí cuando son sistemas de ecuaciones lineales, un vector de constantes. En este caso no, en este caso va a ser una matriz aumentada y lo que vamos a aumentar es la matriz identidad asociada a la matriz A. Recuerden de que nosotros dijimos que siempre que nosotros tengamos una matriz cuadrada y esta matriz cuadrada cumpla con que cada uno de sus vectores son lineales, son linealmente independientes, es decir, de que este vector no viene con una combinación lineal de este, si esta matriz, cada uno de sus vectores son linealmente independientes, va a tener una inversa. Y las únicas que tienen inversa son aquellas matrices cuadradas. Entonces, si esta es una matriz cuadrada, tiene forzosamente una matriz identidad asociada a ella. Esta sería la matriz identidad. ¿Cuál va a ser el método que vamos a utilizar? Bueno, nosotros le llamamos el método del espejo porque esta matriz identidad que está aquí se tiene que reflejar en el otro lado del separador de la identidad, de la matriz aumentada. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, se hará por medio de operaciones elementales en fila y al realizar muchas operaciones elementales en fila, siempre que nosotros operemos una operación elemental en fila, vamos a utilizar este símbolo, otra vez le decimos como un colochito. Y esto lo que me está diciendo es de que hay matrices equivalentes anteriores a estas hasta llegar a la matriz identidad de este lado del separador y en el otro lado lo que voy a obtener es la matriz inversa de A. Por lo tanto, por eso es de que le llamamos el método del espejo, porque la matriz identidad se va a reflejar en el otro lado del separador de la matriz aumentada. Bueno, entonces, este es el método que utilizamos y lo vamos a poner en práctica. Entonces, creamos la matriz aumentada. Vamos a escribir la matriz A, luego el separador y la matriz identidad.
La matriz A tiene por elementos en la primera fila 2, 5, menos 3 y menos 7. Tenemos el separador y vamos a escribir la matriz identidad asociada a una matriz de 2 por 2. La matriz identidad es 1, 0, 0 y 1. Ahora, empezamos a realizar las operaciones elementales en fila. Para llegar a utilizar el método del espejo, básicamente nosotros lo que utilizamos es la tercera operación elemental en fila. Es decir, que venimos y establecemos, por decirlo así, una ecuación lineal por cada una de las columnas en las cuales estos elementos de la fila I, JI, van a ser de las columnas que vamos a sustituir ahí, y lo que vamos a querer es que en esta parte se haga una matriz identidad. Bueno, aquí vamos a tener que mencionar algunas partes de las matrices cuando estamos realizando el método del espejo. Vamos a tener en cuenta siempre de que esto que tenemos aquí es la fila 1 y esta es la fila 2. Ahora, siempre se van a trabajar con los elementos de la diagonal principal. A esos elementos de la diagonal principal le vamos a llamar pivotes. Es decir que estos que van a estar aquí se va a llamar pivote y este que está aquí se va a llamar pivote. No lo estoy aquí como estableciendo desde ya que este va a ser mi pivote, porque después de realizar la primera operación elemental en fila, posiblemente este ya no sea menos 7, va a cambiar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ando buscando? Lo que ando buscando es que con este elemento que tengo aquí y le llamo pivote, quiero que todos los elementos que estén abajo de él sean 0. Entonces esto lo que tengo que hacer es hacerlo 0. ¿Cómo lo voy a hacer 0? Tengo que realizar la tercera operación elemental en fila. Es decir, que tengo que buscar esos escalares idóneos al que al multiplicarse con los elementos de esta columna, al sustituirlos, sean 0. Bueno, eso es lo más fácil del mundo. Casi siempre, cuando son números demasiado grandes, utilizamos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es aquel número que está inmerso ambos términos que están ahí. Es decir, que ese mínimo común múltiplo van a contener a sus múltiplo mínimo de cada uno de ellos y me va a reducir en gran manera cuando trabaje con números muy grandes. En este caso son números que tienen nada más una unidad, es decir, de que no tenemos ni dos, no estamos trabajando ni con decenas. Entonces, en este caso, lo más idóneo es de que los escalares sean darle vuelta. Es decir, que el escalar alfa sea menos 3 y el escalar beta sea 2. Lo que yo quiero es que sea 0. Si quiero que sea 0, tengo que llegar a que el mismo número sea opuesto aditivo. Entonces, tienen que tener signos contrarios. En este caso se nos facilitó porque cada uno de estos escalares tiene signos contrarios. Ahora vamos a realizar la operación. La operación sería que yo tengo que cambiar toda la fila. ¿Qué fila? La fila 2. La fila 2 la voy a intercambiar con un escalar multiplicado con la fila 1 más un escalar multiplicado por la fila 2. ¿Cuál dijimos que iban a ser esos escalares? Dijimos que iban a intercambiarlos los que tenemos aquí de esta columna, porque esos son los que me interesan. Voy a multiplicar por menos 3 la fila 1 y voy a multiplicar por 2 la fila 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se fijan, tenemos 4 columnas. Entonces, esta operación prácticamente son una operación lineal por cada una de los elementos de estas columnas. Por lo tanto, tengo que hacer 4 veces esta operación. Es decir, que voy a tener que poner menos 3 por el primer elemento de la columna 1 de la fila 1, más 2 veces el primer elemento de la columna 1 de la fila 2. Y así sucesivamente para el segundo, tercero y cuarto. O sea que lo tengo que escribir 4 veces.
Bueno, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es sustituir nada más la fila. La vamos a sustituir la fila ahora como en columna, porque estamos haciendo de que es una operación lineal para cada una de ellas. La fila 1 tiene por elementos 2, 5, 1 y 0. Y la fila 2 tiene por elementos menos 3, menos 7, 0 y 1. Ahora, ¿qué es lo que me va a quedar resultado? Lo que me va a quedar de resultado son los elementos de la fila 2 y esa sería la matriz equivalente de esta matriz aumentada. Y lo calculamos. Menos 3 por 2, ¿cuánto me quedaría? Bueno, aquí si se fijan, lo que va a suceder es que me quedan ambos negativos. Entonces, lo que sucedía era de que como ambos eran opuestos, tendría que quitarle el signo. Entonces aquí me disculpan y le vamos a quitar el signo para que sean opuestos. Si le quitamos el signo, lo que va a suceder que ahora sí, al restarse, me va a quedar de que ambos son opuestos multiplicativos. 3 por 2 es 6. Más por menos me queda menos. 2 por 3 sería menos 6. Menos 6 le va a quedar 0. Si quieren los ponemos de una sola vez aquí, sería 6 menos 6, me va a quedar 0. En el siguiente, 3 por 5 me queda 15. Más por menos, menos, 2 por 7, 14. Esto me quedaría aquí, que esto es 1. 3 por 1, 3. Más 2 por 0, esto es 0. Por lo tanto, me restaría 3. 3 por 0 es 0 y 2 por 1 me quedaría 2. Por lo tanto, me quedaría 2. Ahora, establecimos de que cada vez que vamos a hacer una de las operaciones que tenemos aquí, lo que vamos a obtener es una matriz equivalente de la matriz aumentada. Por lo tanto, se va a escribir este símbolo que me va a interpretar de que esta es una matriz equivalente. La primera fila no es la que hemos cambiado es la segunda fila. Por lo tanto, la primera fila queda intacta. Me quedaría 2, 5, 1 y 0. La segunda fila es la que hemos obtenido aquí. Y esta viene 0, 1, 3 y 2. Ahora, como lo que queremos es de que en esta parte de aquí se proyecte la matriz identidad, lo que necesito es de que esto que tenemos aquí sea 1 y este sea 0. Ahora, siempre lo que tenemos que hacer es de que la diagonal principal me va a servir que abajo de ellos los hago 0. A la siguiente, en este caso porque es una matriz de 2 por 2, si fuera de 3 por 3, el siguiente, el elemento A2, 2, tenemos que hacer 0 arriba y abajo. En este caso, lo que me resta nada más hacer para tener una matriz diagonal es de que este elemento que está ahí arriba tengo que hacerlo 0. Entonces, ahora este va a ser mi pivote. Y este elemento que tengo aquí tengo que hacerlo 0. ¿Cómo se hace ese elemento 0? Ya vimos de que lo único que estamos haciendo es utilizar la tercera operación elemental en filas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para utilizar la tercera operación elemental en fila, si se fijan, este está muy simple. Y ahora sí hay que tener cuidado con los signos. Ahora son signos iguales. Antes eran signos opuestos y por lo tanto no tenía que cambiarle signo. Ahora son signos opuestos. Son signos iguales, perdón. Ahora son signos iguales. Ahora sí tengo que cambiarle signo a los escalares por los cuales tengo que multiplicar cada una de las filas. Bueno, ahora la que tengo que cambiar es la fila 1. Aquí tengo la fila 2 y la fila 2 es donde está el pivote. Ahora la fila 1 es la que vamos a cambiar. Tengo que multiplicar la fila 1 por un escalar y tengo que sumarla con la fila 2. Ya dijimos de que cada uno de estos elementos tienen signos iguales. Lo que yo quiero es que sean opuestos. Hay que cambiarle signos a ellos. Y quiero que al multiplicarse por sus escalares lleguen al mismo valor para que al restarse sea 0. Porque eso es lo que andamos buscando, hacerlo 0. Entonces, si se fijan, yo puedo multiplicar por 1 vamos a utilizar la misma técnica anterior, darle vuelta a esos escalares. Entonces, también vamos a hacer lo mismo. Es decir, que vamos a multiplicar 1 por la fila 1. Multiplicamos 1 por la fila 1. Y la fila 2 la vamos a multiplicar por 5. Pero recuerden, tienen signos iguales, tienen que ser opuestos. Entonces no será más, ahora va a ser por menos 5.
menos 5 será el otro escalar. Ahora tenemos que hacer eso 4 veces, son 4 operaciones. Quiere decir que vamos a tener la fila 1 menos 5 veces la fila 2. Y lo hacemos 4 veces. Después solo sustituimos los elementos que tenemos de cada una de las filas. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tenemos cada una de las filas? La fila 1 tenemos de que tiene elementos 2, 5, 1, 0. 2, 5, 1 y 0. La fila 2 tiene por elementos 0, 1, 3 y 2. Ahora, me quedaría 1 por 2, me quedaría solo 2. Y menos 5 por 0 es 0. Por lo tanto, esto me quedaría 2. 5 por 1, 5. Menos 5 por 1 me quedaría 5 menos 5. Esto es 0. Eso es lo que andábamos buscando, hacerlo 0. Ahora, ¿qué es lo que me quedarían los restantes? 1 menos 5 por 3. Esto vendría siendo menos 15. Y esto me quedaría menos 14. Y en el último elemento me quedaría 1 por 0, 0, menos 5 por 2, menos 10. Esto me quedaría menos 10. Ahora ya tenemos los elementos de la primera fila. Esto me quedaría que esta es una matriz equivalente, que ahorita solo hemos cambiado la primera fila, y tenemos 2, 0. En la parte aumentada tenemos menos 14, y aquí tenemos menos 10. La segunda fila quedó intacta, por lo tanto solo la transcribimos. 1, 0, 3 y 2. Recuerden de que la técnica me decía que yo lo que tenía que tener aquí es la matriz de identidad. Lo que he obtenido en este momento es una matriz diagonal. La matriz de identidad es una matriz diagonal que tiene cada uno de los elementos 1. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para que este sea 1? Bueno, una de las operaciones elementales en fila es la segunda. La segunda me dice de que yo puedo intercambiar la fila 1 por un múltiplo de ella misma. Entonces, para que este elemento sea 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por su elemento inverso multiplicativo. ¿Cuál es el elemento inverso multiplicativo? Bueno, eso es algo de los números reales. Ustedes saben de que si yo tengo A, el inverso multiplicativo sería 1 sobre A. Ahora tenemos 2. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 2? Es 1/2. Este es el inverso multiplicativo. No lo pongan como igualdad, ¿verdad? Entonces, el inverso multiplicativo es 1/2. Por lo tanto, esa sería la operación que voy a realizar aquí. La segunda operación elemental en fila es sustituirlo ella misma por un múltiplo de ella. Entonces, vamos a sustituir la fila 1 por 1/2 de ella misma. Es decir, que ahora tengo que hacer esta operación para cada uno de ellos. Y esta operación para cada uno de ellos sería 1/2 por 2, 1/2 por 0, 1/2 por menos 14 y 1/2 por menos 10. Y esta sería la fila. Recuerden que nosotros la escribimos en columna por cuestiones de que cada una de las operaciones es una operación lineal por columnas. Entonces, 1/2 por 2 es lo que andábamos buscando. Su elemento identidad, que es 1. 1/2 por 0 es 0. 1/2 por menos 14, o mejor dicho, menos 14 entre 2 es menos 7. Y 1/2 por menos 10, es decir, la mitad de menos 10 es menos 5. Por lo tanto, lo que hemos obtenido en este caso es que ya esta parte de la matriz aumentada ya vendría siendo la matriz identidad. La vamos a escribir aquí en este pedacito. Vamos a tener de que lo que hemos obtenido ya después de todo esto es de que en esta parte tenemos 1, 0, en la parte aumentada tenemos menos 7, menos 5, abajo teníamos 0, 1 y tenemos 3 y 2. Si ustedes se recuerdan, esta matriz que tenemos aquí ya la estudiamos. Esa matriz que teníamos ahí era la matriz B del ejercicio anterior. Y en esa matriz B dijimos de que ella era la matriz inversa de la matriz A, que es a lo que queríamos llegar. Si yo tengo aquí reflejado la matriz identidad, lo que voy a tener en el otro lado es la matriz inversa de la función A. Por lo tanto, la matriz inversa va a ser menos 7, menos 5, 3 y 2.
Entonces, con esto hemos encontrado la matriz inversa de una función aplicando las operaciones elementales en fila. Muchas gracias.